No me gustan mucho las tormentas, especialmente en medio de la noche. No me dejan dormir tranquilamente. Empiezo a pensar en un rayo que cae sobre la casa, en un tornado que pasa por nuestro barrio, en el viento que empuja un árbol grande hacia nuestra casa. Hay tantas cosas de las que preocuparme. Así que en lugar de volverme a dormir, lo más probable es que me quedo allí asustada y ansiosa, esperando que la tormenta pase rápido para poder volver a dormir. La vida también trae tormentas. El diccionario de Oxford define una tormenta como un disturbio violento de la atmósfera con fuertes vientos y por lo general lluvia, truenos, relámpagos o nieve. Me encanta esta definición. Un disturbio violento de la atmósfera. ¿Has experimentado algo así en tu vida? Me imagino que sí. Estás viviendo la vida y de repente un disturbio violento pone todo patas arriba. Tal vez la pérdida de un trabajo, la pérdida de tu hogar, la pérdida de un ser querido, un diagnóstico médico difícil, un accidente, una relación rota. Hay muchas situaciones posibles que pueden traer miedo, ansiedad, impotencia, confusión, ira, depresión, incertidumbre abrumadora y más. Estas son tormentas, disturbios violentos de la atmósfera. Hay todo tipo de tormentas meteorológicas, de distintos tamaños y severidad. A veces una pequeña tormenta eléctrica puede pasar rápidamente con daños mínimos. Otras veces un tornado masivo puede destruir todo en su camino. Una tormenta considerable como un huracán puede afectar varios estados a la vez y durar varios días. Con algunas tormentas hay una advertencia de antemano y con otras no. Si sabemos que viene una tormenta, podemos prepararnos. Podemos recoger alimentos no perecederos, velas y baterías, guardar cosas que están afuera, cubrir las ventanas, cosas así. Las tormentas de la vida no son muy diferentes. También se presentan en distintos tamaños y niveles de gravedad, a veces con aviso y a veces no. Y hay cosas que podemos hacer para prepararnos. Jesús habla de este tema en una parábola en Mateo capítulo 7. Los versículos 24 a 27 dicen: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Antes de que caiga la lluvia y lleguen las inundaciones, antes de que el viento incesante nos golpee, debemos prepararnos. Nos preparamos para las tormentas de la vida construyendo un cimiento sólido. Y según el versículo 24, lo hacemos oyendo las palabras de Jesús y poniéndolas en práctica. Debemos leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios, pero también actuar. No solo saber lo que es lo correcto, sino hacerlo. Así es como construimos un cimiento sólido, cómo nos preparamos para la tormenta que viene, para que podamos evitar la destrucción. Escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica.
Encontraremos tormentas en la vida. No se pueden evitar. De hecho, Jesús nos dice en Juan 16:33 que en este mundo tendremos aflicciones. Podemos estar seguros de que las tormentas llegarán en algún momento. Necesitamos prepararnos de antemano, antes de que llegue la tormenta. Pero ¿qué hacemos durante la tormenta? ¿Qué hacemos cuando las aguas ya están subiendo y los truenos retumban a nuestro alrededor? Para responder a esta pregunta, veamos primero una ocasión en la que los discípulos se encontraron en medio de una tormenta bastante aterradora y en una barca. Marcos 4:35-40 dice: Ese día, al anochecer, dijo a sus discípulos: Crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: Silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Estoy segura de que los discípulos respondieron de la misma manera que yo hubiera respondido, clamando a Jesús, abrumada por el miedo. ¿No te importa que haya una tormenta que va a destruirme? Jesús calma la tormenta, pero luego aborda su respuesta de miedo y falta de fe, preguntando: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esta no es la manera en que nosotros como cristianos debemos responder a una tormenta. ¿Cómo debería ser nuestra respuesta? Jesús nos dice en Juan 14:27, La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. No se angustien ni se acobarden. Él quiere que tengamos su paz. ¿Cómo podemos encontrar esa paz en medio de una tormenta rugiente que nos rodea? Veo el capítulo 4 de Filipenses como un mapa hacia esa paz. Filipenses 4:6-9 dice: No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cómo podemos tener paz en medio de la tormenta? Primero, el versículo 6 nos dice que oremos y presentemos nuestras peticiones a Dios. Le pedimos lo que necesitamos, pero en esta oración también debemos tener gratitud. Incluso estudios científicos realizados por grupos de investigación seculares han demostrado que ser agradecido tiene muchos beneficios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Y si hacemos esto, ¿qué pasa? El versículo 7 dice que la paz de Dios cuidará nuestros corazones y pensamientos. Pero hay más.
El versículo 8 nos dice otra cosa que debemos hacer para tener paz: enfocar nuestros pensamientos en todo lo verdadero, respetable, justo, puro, etc. Enfocarnos en estas cosas, no en la tormenta, no en el miedo y la ansiedad, no en nuestras debilidades. Y luego el versículo 9 nos dice un tercer paso que debemos dar: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Muy parecido a lo que Jesús nos dijo que hiciéramos en la parábola de los constructores para construir nuestros cimientos sólidos: oír sus palabras y ponerlas en práctica. Y luego llegamos a la segunda vez en este pasaje, cuando se nos asegura que el resultado será la paz, y el Dios de paz estará con ustedes. La palabra griega que se traduce como paz dos veces en este pasaje es eirene. Thayer dice de esta palabra que es una concepción distintivamente peculiar del cristianismo: el estado tranquilo de un alma segura de su salvación por medio de Cristo, y por lo tanto sin temer nada de Dios y contenta con su destino terrenal, sea cual sea. La paz no es la ausencia de problemas alrededor de mí, sino la tranquilidad que Jesús pone dentro de mí. En Juan 16:33, Jesús no solo nos advierte que vendrán aflicciones, sino también nos asegura que podemos tener su paz en medio de ellas. Dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Todos enfrentamos a tormentas, disturbios violentos de la atmósfera que alteran nuestras vidas. Jesús nos advirtió que las tormentas vendrán y debemos prepararnos, escuchando sus palabras y poniéndolas en práctica. Y luego, en medio de la tormenta, debemos orar, pidiendo lo que necesitamos, pero también dándole gracias. Y debemos enfocar nuestros pensamientos. Enfocarnos en Él, no en nosotros. Enfocarnos en su poder, no en el nuestro. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Tener paz en medio de una tormenta rugiente que nos rodea no tiene sentido, pero eso es exactamente lo que Jesús quiere darnos.